Shabbat Shalom a todos. Ya estamos nuevamente en Shabbat y compartiendo la palabra y el estudio. Y seguimos en Chequia. Estamos ahora en un pueblito. Kraskov se llama el pueblito. Y estamos pues muy contentos de poder estar guardando Shabbat en donde quiera que nos encontremos. Y estamos pues felices de poder compartir, ¿no? La verdad es que es muy muy impresionante el hecho de saber que a donde vayamos y a donde estemos podemos compartir con la familia. Y hablo en plural porque yo me siento como si estuviera yo con la iglesia, ¿no? Con los míos allá en Bilbao y con ustedes también a la distancia. Entonces, aunque yo estoy muy lejos, o tal vez un tanto cuanto más lejos de lo normal, yo me siento como si estuviera cerca, ¿no? Entonces, vamos a ir a nuestro estudio de la Parashá Jucat. Y yo sé que estaban esperando el estudio de Ruth, pero es necesario que vayamos concretando y completando cada una de las parashás, ¿no? Con esta parashá se acaba el ciclo de la parashá de Jucat. Terminamos propiamente Jucat con este capítulo. Yo les puse en el grupo que tenemos de Telegram todas las anteriores para que se pudiera pues tener una trayectoria y una referencia pues de lo que hemos venido estudiando, ¿no? Entonces es importante verlas porque en la medida que nosotros podamos ver todas las demás parashás que hemos dado, pues en esa medida podremos tener todo el consejo que la parashá Jucat tiene para nosotros, ¿no? Entonces vamos a estudiar el último de los capítulos de la parashá y hay una pequeña introducción. Ya saben que a mí siempre me gustan las pequeñas introducciones que a veces se vuelven un poco largas, pero no creo que este sea el caso. Entonces, parashá Jucat, tal y como ya hemos visto a lo largo de todo el libro de Bemidbar, que significa en el desierto, lamentablemente este pueblo tiene una trayectoria errática. Errática me refiero con respecto a dar gloria y honra a Hashem. Erra, se equivoca de continuo, sigue equivocando sus pasos una y otra vez, sigue deseando conforme a su voluntad y no conforme a la de Adonai. Y lamentablemente sigue deshonrando a Hakadosh Baruj Hu, al santo bendito es, ¿no? A nuestro Señor y Rey. Y fíjate que yo estudiando y viendo, preparando la parashá, me di cuenta que el pueblo de Adonai, los que somos pueblo de Adonai, porque tenemos que hacer una gran diferencia entre los que dicen ser pueblo y los que somos pueblo realmente, y me incluyo de entre ellos porque pues honramos a Adonai conforme a su voluntad, buscamos obedecer su Torah, reconocemos a Yehoshua HaMashiach como nuestro rey, como nuestro salvador, ¿no? como Hashem mismo. Y también estamos buscando hacer la voluntad de Él. Entonces sé que podemos incluirnos dentro de su pueblo con toda confianza y con mucha alegría, pero aún dentro de su pueblo, de este remanente que es pequeño y que no es tan grande, las cosas no son tan distintas como en aquellos días, y eso es bien triste y es bien lamentable. Hoy el pueblo sigue siendo movido por sus deseos, por sus anhelos. Estaba escuchando a David en la tarde, bueno, al mediodía, y es cierto, ¿no? Vamos haciendo conforme a nuestra voluntad y la obediencia a veces es cuestionable y es terrible, y a veces hay cosas que podemos evitar y no lo hacemos, y vaya, al día de hoy el pueblo de Adonai sigue haciendo las mismas cosas, ¿no? Pero si se dan cuenta, Adonai sigue instruyendo y reprogramando a este pueblo, tanto al pueblo del que estamos leyendo, y vamos a tener nuestra parashá, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí en mi comentario, y no es que esté mal desear o anhelar, porque no, es que a veces se confunde, ¿no? Oye, pues entonces que no puedes desear nada, no puedes querer nada, tienes que ir todo como un robot ahí, pero no es así, porque el problema no está en anhelar ni desear las cosas. El problema es cuando esos anhelos
Esos deseos no están calibrados a la voluntad de Adonai. Y están calibrados más bien a los deseos de nuestra carne, ¿no? A lo físico, porque escuchaba al Javier Eric que hablaba de todo este tema en Efesios y decía de este tema de la carne, ¿no? Y no es, siempre pensamos en las cosas carnales, pero, ¿sabes? Se refiere a las cuestiones físicas, a las necesidades físicas, a las necesidades de este cuerpo que responden a cosas bien chuecas, cosas que no van a glorificar a Adonai. Y entonces el problema no es desear ni anhelar, el problema es cómo anhelamos y qué anhelamos y de la forma en que lo anhelamos. Entonces te vas a dar cuenta que Adonai sigue instruyendo y reprogramando a este pueblo, tanto en aquellos días, en el tiempo del desierto, como a estos días también. Es un pueblo, y somos un pueblo que ha sido trastocado por una larga esclavitud en Egipto. Para nuestros hermanos que vivieron en el pasado, tuvieron una larga esclavitud en Egipto, ¿no? Generaciones y generaciones de israelitas que estuvieron presos, esclavos, inclusive nacidos ya esclavos, y que no tienen otro punto de vista ni tienen otra perspectiva que esas, ¿no? Con sus cuerpos, sus corazones, sus mentes como esclavos, su espíritu como esclavos. Y fíjate, yo les pongo de comentario, ¿te suena de algo esto que aquí te digo? Y es que a mí me sonó muchísimo cuando estaba preparando el estudio. Y me sonó a que no hay mucha diferencia. Porque, fíjate, ¿cuánto tiempo estuvimos en el mundo antes de llegar a Mashiach? Antes de llegar a Cristo. ¿Cuántos años, inclusive, hablando en generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros familiares, y vivieron en esclavitud del mundo? La misma esclavitud, pero ahora ya sin grilletes, sin latigazos, sin trabajos forzados, pero sí forzados social, política, culturalmente, a vivir vidas desarraigadas de Adonai, vidas totalmente fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces es terrible porque tal y como ellos en el tiempo, en aquellos días, así como al día de hoy, pues la esclavitud se ve latente en nuestras vidas a través de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, y todo eso tiene que irse transformando, y Adonai lo está haciendo. Adonai está reeducando a su pueblo, está reprogramando a su pueblo, ¿no? Cambiando nuestro corazón a través de experiencias, que muchas veces no serán muy agradables, ¿no? Muchas veces sí, otras no. A veces será muy complicado, otras veces el Señor te va a mostrar con sus lazos de amor y con su misericordia y su bondad, como tantas veces hemos visto, y te da lo que necesitas, pero sin antes que tú te des cuenta que Él está haciéndolo. Y fíjate, esto me lleva a lo que les comento aquí, ¿no? Debemos tener siempre las cosas muy en claro, debemos tener algo muy, muy en claro. Nuestras victorias no tiene nada que ver con nuestros muchos talentos, ni nuestras muchas formas de hacer las cosas, ni nuestras buenas ideas. Y quiero que quede en claro, porque a veces vamos confundiendo un poco las cosas, ¿no? Me refiero a victorias que trascienden a la eternidad. Porque a veces vamos pensando que las victorias son esos logros que vamos teniendo, ¿no? Y no me refiero a en cuanto a haciendo tu fortuna, ¿no? Tu dinero para cuando te retires, ¿no? No, yo estoy en victoria porque me casé con una mujer, pero buenísima, ¿no? Ella es todo y el mejor partido, ¿no? Y muchas veces no conoce a Yehoshua, pero es un buen partido, ¿no? O las chicas que dicen, no, es que este partido con el que me casé, este hombre con el que me casé es un muy buen partido, ¿no? No le interesa conocer a Adonai, pero es un buen partido, tiene una excelente posición, es un partidazo porque tiene dinero, tiene coches, tiene... No me refiero a esas victorias, las verdaderas victorias de nuestra vida. Y es que debemos empezar a pensar ya realmente bajo otro nivel de conciencia. A veces vamos pensando como en el mundo y seguimos analizando las cosas en el mundo y seguimos pensando que nos va bien cuando las cosas del mundo están funcionando.
que tenemos éxito cuando vemos que en el mundo están las cosas o que estamos caminando y estamos prosperando en el mundo. Pero esas no son las victorias verdaderas y reales de los que somos pueblo de Adonai. Esas no son las verdaderas victorias que Adonai está entregándonos, sino las que trascienden, ¿no? No tiene nada que ver con cuántos coches tienes, la casa increíble que acabas de comprarte o que ya te compraste, o la segunda que vas a comprar. Porque te voy a decir algo, eso va a arder en el infierno. Bueno, no en el infierno, pero va a arder. Va a arder. No en el infierno, ¿no? Ya me emocioné, ¿no? Pero va a arder. Y va a arder porque todo lo que tú conoces en este mundo va a arder. No va a quedar nada. Todo va a ser transformado. Todo va a ser hecho nuevo. Entonces, ni el partidazo que no conoce a Adonai y no quiere conocer a Yehoshua, ni tus coches, ni tus muchas riquezas, van a tener futuro en lo eterno. Esas son las victorias de las cuales tal vez podrías jactarte tú. ¿Me entiendes? Pero ni aún ni de esas, porque Adonai tiene el control de todo y Él es el que te provee y el que te da. En realidad Él es el que nos provee de todo. No, las victorias a las que yo me refiero es las que Adonai está buscando que tengas. Las que trascienden de este mundo. Las victorias verdaderas en lo espiritual. Las victorias que tienen que ver con hacer su voluntad. Y de esas victorias ninguno de nosotros podemos jactarnos. Porque Él es quien nos las ha dado. ¿No? El Ruach de Adonai, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios y la santidad de Él manifiesta en su Espíritu, se nos hace un regalo, se nos ha dado como un regalo, ¿no? Inclusive el emuná, la fe, es un don de Dios. Adonai permite que su pueblo pase por derrotas, ¿no? Pase por victorias. Adonai permite derrotas al pueblo de Israel, les pongo yo aquí, que les muestren que solo y siempre solo Adonai está con ellos cuando sean victoriosos o cuando salgan victoriosos. Y cuando no está con ellos, no. Literalmente, no. Fíjate lo que dice Deuteronomio de Barim 9, del verso 4, el verso 4 y 5, ¿no? De Barim 9, Deuteronomio 9, en el verso 4 y 5. Fíjate lo que dice. Y cuando Hashem tu Elohim los haya quitado de tu camino, refiriéndose a los pueblos y a todos estos enemigos, no te digas, Hashem nos ha prometido poseer esta tierra gracias a nuestras virtudes. Es más bien por causa de la maldad de esas naciones que Hashem las está desposeyendo delante de ti. Fíjate qué diferente es, ¿no? Pensar de esa manera. No es gracias a tus virtudes y a tu rectitud que podrás poseer su país, sino que es por causa de la maldad de ellas que Hashem tu Elohim está desposeyendo esas naciones delante de ti. Y con el fin de cumplir el juramento que hizo Hashem a tus padres, a tu padre Abraham, a tus padres, dice, Abraham, Yitzhak y Jacob, ¿no? Entonces, qué diferente es realmente darte cuenta que cada una de las victorias que podemos tener, de las que trascienden, victorias verdaderas en lo espiritual, no tiene nada que ver con algo que podamos haber hecho, sino que tiene que ver con la única victoria que es la que Hashem nos ha dado. La victoria más impresionante de la historia es la cruz, el madero. La victoria de Adonai sobre el mal, sobre el pecado, y nos lo dio, ¿no? Nos dio esa victoria porque hoy formamos parte del hermoso pueblo de Él. Fíjate lo que dice Salmo 44, el verso 3 y 4, el Tehilim. No fue por su espada que se apoderaron de la tierra, ni les dio victoria por su propio brazo. Fue tu diestra, tu brazo y el favor de tu presencia, porque los amabas. El salmista hablando de Hashem. Entonces, con esta perspectiva ya un poco más clara,
de quién nos ha dado la victoria y de cuál es la verdadera victoria que nosotros como pueblo debemos anhelar, vamos a empezar con nuestro último capítulo de Números, de Bemidbar, Números 21, en la Parashá Jucat, decretos, que significa ordenanzas, ¿no? Inclusive algunas se traduce como leyes. Cuando lo buscas en el Strong te aparece así, ¿no? Como leyes también. Entonces, fíjate, vamos a empezar con nuestro capítulo 21 en el verso 1. Dice: cuando el kenanita rey de Arad, que habitaba en el Negev, se enteró de que Israel venía por el camino de los exploradores, así se le denominaba o se le conocía a ese camino como el de los exploradores, se enfrascó en batalla con Israel y tomó cautivos algunos de ellos. Para los que hemos visto la serie bíblica, que a veces les hemos recomendado muchas veces y de la que a veces hablamos, pues nos queda bien claro que hubo un tiempo en el que hubo presos, hubo algunos que fueron cautivos, no murieron, no hubo muertos en esa guerra, ¿no? Sino fueron cautivos. Y la primera pregunta les pongo yo aquí que deberíamos hacernos es: ¿Israel a estas alturas de la historia es un pueblo guerrero? ¿Son soldados? ¿Hay un ejército experimentado? O sea, el pueblo de Israel a estas alturas, de las que estamos hablando, en Números 21, ya son un pueblo guerrero, experimentado, que se las sabe todas, con unas armas poderosísimas. ¿Tienen un numeroso ejército? No. No. Entonces, que gane o pierda, ¿de quién depende? ¿De quién depende que gane o pierda? Pues no depende de nadie más que de Adonai, ¿no es cierto? Ahora, fíjate bien cómo dice el verso 1. Tomaron presos a algunos. Adonai está poniendo esta experiencia para mostrar lo antes dicho. La victoria es de su pueblo. La victoria, de su pueblo es porque Adonai es quien se las ha provisto. Quien les proveyó la victoria. Y cuando no hay victorias, también porque Adonai lo ha permitido. En algunos casos, ya lo vimos también, que es por el pecado, ¿no? El pecado de Acán, por ejemplo, ¿no? Por ese pecado, Adonai no fue con ellos en el combate y en ese momento lo que sucedió fue que perdieron, ¿no? Y lo vimos en Josué, porque es después de esto, pero ya lo vimos en Josué, ¿no? Entonces, la victoria de su pueblo es porque Adonai está con su pueblo, no porque es muy bueno, que son guerreros. Y si el Señor ha permitido que estos se queden como presos, es también por una razón. Fíjate lo que dice el verso 2. Entonces Israel le hizo una promesa a Yehoshua y dijo: si entregas ese pueblo en nuestras manos, nosotros destruiremos completamente sus ciudades. A mí me da un poco de estas parashas de emociones encontradas. Perdón, porque cuando estuve haciéndola hasta las lágrimas se me salieron en alguna de las partes de la misma. Pero me da mucha risa porque Israel hace un voto y este voto implica simplemente obedecer a Adonai. O sea, fíjate, les voy a leer para que no me pierdan en el contexto, ¿no? Este voto implica implícitamente simplemente la obediencia a Adonai. Pero es tal la desesperación del pueblo ante la derrota que promete a Hashem obediencia. Y se me figuró en ese momento mucho como el hijo que promete hacer su tarea. Mamá, si hago mi tarea. A ver, hijito, es tu obligación hacer tu tarea. ¿Cómo que si haces tu tarea? Pero a veces la mamá también se mete en ese rol de decir: sí, hijo, si haces tu tarea, entonces va a haber un premio. Es obligación, ¿no? No es opcional, no está haciendo nada que no deba hacerse. Está haciendo lo que debe hacer. Pero ellos están en esta desesperación diciendo: Señor, te vamos a obedecer en lo que tú nos pidas. Es más, inclusive no va a quedar nadie de ellos, ¿no? Y fíjate, les pongo aquí, ¿no? Es como el hijo que promete hacer su tarea. Algo que de antemano tiene que hacer. El verso 3 dice: Hashem prestó atención al ruego de Israel. Fíjate lo que dice: y entregó a los kenanitas
y ellos y sus ciudades fueron destruidos. Por eso se llamó aquel lugar Jormá. Y Jormá es como destrucción, o sí, como aniquilación. Pero fíjate, quiero que recuerdes lo que acabamos de leer. No es gracias a tus virtudes, Deuteronomio 9:5. No es gracias a tus virtudes y a tu rectitud que podrás poseer su país, sino es por causa de la maldad de ellos. Que Hashem tu Elohim está desposeyendo esas naciones delante de ti. O sea, estás siendo tú portador del juicio o instrumento de juicio para esas ciudades, con el fin de cumplir el juramento que hizo Hashem a nuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Adonai estaba destruyendo a cada uno de esos pueblos a consecuencia de que eran pueblos paganos, de que eran pueblos idólatras, con cultos directos a Hasatán. Por eso era tan terrible cuando no destruían a los pueblos, cuando iban y se quedaban con algunas cosas, o solo las mujeres y los niños, ¿no? Mujeres y niños primero, y ellos se salvan. Era destruir completamente todo. Porque eran cultos idolátricos directos a Hasatán. Israel estaba prometiendo algo que sí o sí tenía que haber hecho y debía cumplir. Pero les pongo yo aquí, que me llama mucho la atención, que dice el texto que Hashem prestó atención. Eso es algo muy interesante. Y fíjate, la palabra usada en esa porción es Shema. O sea, Adonai Shema. Escuchó. Fíjate, cuando buscas en el Strong, les pongo yo aquí la palabra Shema, que como lo hemos hablado muchas veces, está escrita, pero me llamó la atención porque dice oír de forma inteligente. Y oír de forma inteligente es actuar en función a lo que escuchaste, ¿no? Actuar conforme a lo que se escuchó, y por eso dice, y me llamó mucho la atención cuando dice, ¿no? Hashem prestó atención, o sea, Hashem Shema, ¿no? Hashem Shema a su pueblo y por ende respondió y actuó a favor de ellos. Ahora, ¿tú por qué crees que actuó a favor de ellos? ¿Tú por qué crees que Shema no solo escuchó, sino que actuó? Y es porque no importa que sea un pueblo contumaz, rebelde, que no da una, Adonai los ama, como nos ama hoy también a nosotros. Y fíjate, dice el 4, salieron del monte Or por el camino del mar, de los juncos, para rodear la tierra de Edom. Pero el pueblo se le inquietó el ánimo, qué curioso lo dice aquí, ¿no? Al pueblo se le inquietó el ánimo en el camino. O sea, empezaron a pensar lo que no debían pensar, a desear lo que no debían desear y a querer de la forma que no debían querer. Y el pueblo habló contra Elohim y contra Moshe. O sea, fíjate, antes iban contra Moshe y Aarón, ¿se acuerdan? Antes de que muriese Aarón. Ahí iban, ¿no? Contra Moshe y Aarón. Pero fíjate nada más, ¿no? Ahora ya no es contra Moshe y Aarón. Aarón ya no está. Pero ahora es contra Elohim mismo. Ya no se limitan solamente al hecho de ir en contra del hombre, sino en contra también del Creador. Y dice, ¿por qué nos hiciste salir de Misraim para morir en el desierto? Es como la 15ª vez que dicen esta misma frase. No hay pan ni agua. Y fíjate lo que es brutal lo que dice aquí. Hemos llegado a aborrecer esta comida miserable. ¿Sí sabes a qué comida se está refiriendo, ¿verdad? Es el maná que cae del cielo, la comida miserable a la que ellos se refieren. Fíjate nada más que torcido el corazón del pueblo. En mi comentario les pongo una de las razones de mayor peso que expresan muchos comentaristas. Es que el pueblo se sintió desalentado al estar tan cerca de la tierra prometida y tener que volver a la ruta del desierto. Tal vez, en su desesperación, por no poder cruzar por la tierra de Edom, ¿se acuerdan que le pidieron a los hermanos Edom, a sus hermanos del pueblo de Edom, ¿no? Que es un pueblo hermano del pueblo de Israel, que les permitiera pasar? Y Edom, ¿se acuerdan que les dijo? Pues por aquí no vas a pasar. Y además inclusive salieron y les hicieron frente. No hubo guerra, pero les hicieron frente. Y entonces tuvieron que hacer una ruta larga,
tortuosa, de vuelta al desierto. No podemos pasar por aquí. No hay modo, no hay forma. Y el pueblo cayó en un penoso estado, no solo de desconfianza para con Adonai, sino que terminó siendo en una murmuración sin sentido, ¿no? Murmurando en contra de Adonai. O sea, la Shon Hará en contra de Adonai mismo. O sea, imagínate nada más, qué locura. Y fíjate lo que les pongo yo aquí. Al día de hoy, he visto y conozco a muchísimas personas que actuaron y actúan igual que el pueblo de Israel en ese momento. ¿No? Claro, nos falta tener un corazón más agradecidos para con Hashem, pero es que es mucho más profundo, Pili, ¿no? Es mucho más profundo este asunto, porque el pueblo en realidad está condicionado a venir de una forma de vida miserable, que no le permite ver las cosas desde otro ángulo distinto, ¿no? Fíjate, son liberados de la esclavitud de Egipto, que los tenían atados. Son liberados del mundo y sus concupiscencias. Y a la vuelta de la esquina, porque Hashem no les da conforme a lo que sus deseos quieren y desean, terminan incluso murmurando en contra de Adonai. Y eso es una realidad también al día de hoy. Al día de hoy eso sucede. Menospreciando inclusive el pan que se les dio. O sea, el pan que descendió del cielo, ¿no? Así es, queremos condicionar a Hashem para poder obedecer, ¿no? Fíjate nada más. Fíjate nada más, ¿no? Menospreciando inclusive el pan. ¿Y tú sabes cuál es el pan actualmente? El pan es su palabra, sí. Pero fíjate lo que dice Juan 6, del 32 al 33. Porque nosotros nos alimentamos espiritualmente de ese pan. Pero ¿quién es el verdadero pan? Y por eso la gravedad de que ellos hayan, ¿cómo se llama? Menospreciado el maná. Porque el verdadero pan, la figura del pan que desciende del cielo y que te alimenta y te provee de todo lo que tú necesitas, ellos no necesitaban nada más. Ellos no necesitaban ni comer carne, ni comer verduras, ni comer nada. Ellos con el simple hecho de levantarse en la mañana, recoger el maná, prepararlo como fuese, o simplemente comerlo como hojuelas, ellos tenían todo. Todo lo que necesitaban. Y esto no es otra cosa más que una figura muy clara de quién es Yehoshua HaMashiach, como bien dice Pili. ¿No? No necesitamos nada en él. En las victorias de las que venimos hablando, en la forma de vida de la que venimos hablando, espiritualmente hablando, y también en lo físico. Si lo tenemos a Él, Él nos provee de todo. Así, fíjate lo que dice Juan 6, Juan, el Evangelio del apóstol Juan, del verso en el capítulo 6, 32 y 33. Así que Yehoshua les dijo, Yehoshua mismo les dijo, en verdad les digo, ¿no? De cierto les digo. O sea, verdad es esta, no hay más, es una verdad contundente. Fíjate, les digo, que no fue Moshe quien les dio el pan del cielo. No, Abba es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim, y voy a insistir lo mismo que la semana pasada dije, acuérdense que la palabra Elohim, y cuando vemos la palabra Elohim, es la manifestación del amor de Adonai. La manifestación gloriosa del amor de Adonai, ¿no? Entonces, porque el pan de Elohim es aquel que desciende del cielo y le da la vida al mundo, ¿no? El pan del amor manifiesto de Adonai es el que desciende del cielo y le da vida al mundo. ¿Quién es? Yehoshua HaMashiach. Así es. Entonces, fíjate, cuando ellos van negando y van diciendo, despreciamos este pan, inclusive el que tú nos has dado, van menospreciando a Yehoshua mismo. O sea, traspolémoslo, ¿no?, a nuestros tiempos.
¿Cuántas personas no conoces que han conocido a Adonai, que estuvieron andando un tiempo y después niegan de Adonai? Simplemente dicen, no, es que eso a mí ya no me va mucho, yo voy cuando quiero, ya vendrá mi tiempo. No es mi tiempo todavía. No. Ojalá y hubiera la seguridad de tener tiempo, pero no hay seguridad en esto, ¿no? Todo el mundo dice, no es mi tiempo, ya vendrá el tiempo, yo creo que en su momento yo estaré con... Vamos menospreciando a Yehoshua, el pan que descendió del cielo, el pan que nos alimenta espiritualmente y que comiéndolo nosotros no necesitaremos absolutamente de nada. ¿Sabes por qué? Porque ese pan, ese mismo pan que descendió del cielo, es la eternidad. Ese pan es el pan que garantizará la eternidad. Solo el que tiene a Yehoshua HaMashiach podrá estar en la eternidad junto a él. No hay nadie más. No importa quién sea. No importa si es un estudioso, si es el rabino más poderoso de Israel, si es el pensador o el filántropo más grande que haya. No importa. No importa. Quien no tiene a Yehoshua no tiene eternidad. Quien desprecia el pan que descendió del cielo, entonces está en problemas. ¿No? Fíjate nada más, eso que dice Jaime es cierto. Y es algo que es real. Los que empiezan a caminar por este camino que le llaman raíces hebreas, que la verdad a mí me cae muy mal que se le llame de esa manera, ¿no? Porque no son raíces hebreas. Nosotros no queremos ser hebreos. Se hablan muchas palabras en hebreo y en arameo porque es el idioma original, pero nosotros no queremos ser hebreos. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Adonai. Y empiezan a caminar y ¿sabes qué terminan haciendo? Negando a Yehoshua, convirtiéndose al judaísmo. Negando el pan que descendió del cielo. Por eso tú no vas a escuchar que nosotros digamos raíces hebreas o cosas por el estilo. Guardamos Torah. Bye. Ese es el distintivo del pueblo de Dios, el que guarda Torah. Y guardar Torah es obedecer a Adonai, ¿no? Juan 14:20. El que me ama, obedece mi palabra, obedece mis mandamientos. Y este mandamiento que yo les doy no es nuevo, ¿no? Dice Juan también en su carta. No se engañen, hijitos míos, no se engañen, ¿no? Porque el que dice amar a Dios y no obedece su Torah, está perdido. Entonces, la realidad es que el que menosprecia el pan que descendió del cielo, ese está en serios problemas, porque es Yehoshua mismo, ese pan que descendió del cielo. Fíjate, quiero volver a leer otra vez el versículo. Dice Juan 6, 32, 33. Juan 6, 32, 33. Así que Yehoshua les dijo, en verdad les digo, ¿no? Verdad es esta, absoluta, como dice Pili, ¿no? Que no fue Moshe quien les dio el pan del cielo. No, Abba es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim, la manifestación del amor glorioso de Adonai, es aquel que desciende del cielo y le da vida al mundo. Amén. Fíjate nada más, ¿no? Va el mundo entero menospreciando a Yehoshua, apostatando de Mashiach con sus vidas. Porque de repente dan vuelta y caminan al mundo. Es penoso, pero yo tengo amigos, inclusive familia, que empezaron a andar, a caminar, en iglesias evangélicas tal vez no es lo más correcto, no guardando Torah, pero empezaron y estuvieron caminando y estuvieron hasta sirviendo inclusive en la iglesia, y de un día para otro dejaron todo. O sea, todo. O sea, ni siquiera es voltear a ver la Torah o voltear a ver la Biblia y hojearla y hacer un devocional. Nada. Es terrible, pero es cierto. Y les pongo yo aquí, todos estos tenían puestos los ojos y el corazón en Egipto, en el mundo. Y eso sucede cuando tú te regresas, te pierdes, te desvías nuevamente, ¿no? No hay otro pan que descendiera del cielo, que dé vida.
más que Yehoshua HaMashiach. Y si tú desprecias ese pan, desprecias la vida. Y sabes, estamos hablando nuevamente, pongámonos en contexto, de vida eterna. Fíjate lo que dice el 6, ¿no? Dice, Hashem envió serpientes venenosas contra el pueblo. Pues es que no era para menos, vaya, o sea, estaban despreciando el pan que descendió del cielo. Es que por Dios no puedo creerlo. Estaba yo preparando el estudio y se me derramaba la lágrima, de verdad, ¿no? Porque es que es terrible. Este pueblo que vio que abrirse el mar en dos y... ¿no? Y dice, estas mordían a la gente y muchos de los israelitas murieron. El 7 dice, el pueblo vino a Moshe y le dijo, entonces es como siempre, ¿no? Todo va bien, te olvidas, menosprecias a Adonai, no te importa, tú estás en tu rollo, estás ganando tu dinero, estás yéndote de maravilla, traes coche del año. Y de repente todo se va, todo se cae, todo se rompe, ¿y qué es lo primero que haces? De rodillas, ¿no? De rodillas. El pueblo vino a Moshe y le dijo, nosotros pecamos al hablar contra Hashem y contra ti. Intercede con Hashem para que nos quite estas serpientes. Y fíjate el corazón que tiene Moshe. No sé, yo creo que si hubiera sido cualquier otro hombre de esos así, con un corazón pues normal, porque el corazón de Moshe, y lo hemos dicho muchas veces, fue transformado por los 40 días que estuvo en el monte Sinaí junto al Señor. Fue transformado ese corazón, ya no es más el corazón de un hombre común y corriente, es el corazón que estuvo en la presencia de Adonai, que tuvo el influjo, la transformación de todo lo que Adonai hizo en él, y entonces Moshe intercede por el pueblo nuevamente, ¿no? Imagínate nada más. Y fíjate lo que dice Jaime, es cierto, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Elohim. Es triste y la verdad nos cuesta mucho trabajo a veces pensar en los nuestros de esa forma, pero es cierto. Y estos están así, volteándose para atrás y poniendo su mano otra vez para atrás, ¿no? O sea, volteando hacia Misraim. Pero aún así Moshe, con un corazón transformado, intercede por el pueblo. Y yo les pongo aquí, debió ser aterrador ver con sus propios ojos y sentir en su propia carne el juicio directo de Dios. Porque, escúchame, antes ellos vieron cosas como estas en Israel, ¿no? Ellos vieron a los egipcios llenos de ámpulas por todo el cuerpo. Ellos les vieron con moscas por doquier, y les vieron con piojos, y les vieron llover fuego. Pero no habían ellos experimentado en carne propia. Y yo creo que ha de haber sido terrorífico el de decir, el Dios de los juicios está contra nosotros. Y este es un juicio directo de parte de Dios. Pero más aterrador debió ser saber que morirías en rebeldía a causa de tu pecado. Eso es lo verdaderamente aterrador. Porque yo sé, recibir el juicio de parte de Dios ha de ser lo peor que pueda sucederle a una persona a consecuencia de su pecado. No solamente perder su favor, sino un juicio directo de parte de Adonai, ¿no? Ha de ser aterrador de verdad, pero más aterrador sería el morir sin estar en su presencia. O sea, sin estar a cuentas, sin estar... Eso de estar a cuentas no es correcto, sino de vivir una vida que honre a Adonai. Glorificar a Dios, vivir Torah, ¿no? Porque vivir Torah te asegura y te da firmeza y seguridad de que estás caminando el camino que Adonai trazó. Entonces, si era terrorífico tener el juicio encima de su carne, pues más terrorífico sería decir, voy a morir, en menos de una hora voy a morir, porque con estas picaduras que tengo encima voy a morir. Y muchos de ellos inclusive seguían en rebeldía y seguían diciéndole a Adonai, pero así mira cómo nos tienes, ¿no? Destituidos de su presencia, en una franca y total rebeldía. Y te voy a decir algo, ahora no hay serpientes mordiéndonos, o mordiendo a los que están en rebeldía.
Pero te digo una cosa, hay cosas peores que serpientes mordiendo al hombre, al que está lejos, al que le ha dado la espalda a Adonai. ¿Y sabes por qué es peor? Porque el castigo no es en esta vida. El castigo es para la eternidad. Y ya hemos dicho muchas veces que no existe esto de infierno eterno y castigo eterno. El fuego eterno, el que proviene de la eternidad, será el que te destruirá y no quedará de ti nada. O de todo aquel que vaya en contra de la voluntad de Adonai, que niegue y que haya hecho este acto en contra de Adonai, de negar a Mashiach, de negar a Yehoshua, de negar el sacrificio, esta apostasía directa, ¿no? Y fíjate lo que les pongo yo aquí. A veces somos duros al juzgar y nos parece increíble e imposible que el pueblo que cruzó en seco por medio del mar, que fue castigado de los 10 juicios, que fue testigo, de los 10 juicios y castigos que se le dieron a Misraim, que come maná que cae del cielo, pueda ser tan rebelde delante de Adonai, al grado de apostatar, lo que estamos diciendo ahorita, contra el propio Dios que los libró, porque Él fue quien nos libró. Pero al día de hoy, y ya sabes que yo siempre voy a llevar esto a nuestros días, porque la palabra es actual y la palabra tenemos que aplicarla a nuestros días y entender cómo está funcionando esto al día de hoy, porque hoy sigue habiendo pueblo y sigue estando Adonai ahí, ¿no? Hoy no tenemos cosas distintas a las de aquellos días, porque hoy podemos estar seguros de nuestra salvación a través de Yehoshua HaMashiach. Pero ellos también pueden estar seguros a través de Hashem. Y les pongo yo, al día de hoy no es tan distinto. Yo les pongo, no hay milagro más espectacular e increíble. De verdad, no hay milagro más impresionante que lo que Mashiach hizo en la cruz. Y es que no lo dimensionamos. Es que es terrible, pero no lo dimensionamos, ¿no? Al día de hoy, les pongo yo aquí, el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados es una realidad a través de la muerte y resurrección de Yehoshua. El acta de los decretos en contra nuestra, que nos condenaba a perder la eternidad, fue quitada, fue rota. Y aún así el mundo entero ignora a Mashiach, ignora lo que pasó en la cruz y decide vivir conforme a su voluntad. No es tan distinto el día de hoy. No es tan diferente al día de hoy. Y esto debería aterrarnos porque no dimensionamos el sacrificio en la cruz. Lo que sucedió ahí. Y ¿sabes por qué me doy cuenta que no lo dimensionamos? Porque ya a la vuelta de la esquina otra vez estamos pecando. Ya a la vuelta de la esquina otra vez. Y yo entiendo, somos seres humanos en una naturaleza caída, pero debemos transformarnos. Caminar, buscar la estatura del varón perfecto. Yo soy el primero en equivocarme. Yo te lo digo, soy el primero en equivocarme. Pero debemos dimensionar en el grado, en el tamaño, en la magnitud de lo que fue la muerte de Mashiach en la cruz. Estamos hablando de que Yehoshua es Dios. Y la obra de redención es perfecta. No podemos ignorarlo, porque en cuanto ignoramos eso, nos convertimos en los que despreciamos el maná que va a caer del cielo. Y que no nos sorprende entonces empezar a ver serpientes en nuestra vida. Serpientes venenosas que nos muerdan. Entonces Hashem le dijo a Moshe: hazte una serpiente venenosa. O sea, una serpiente igual, ¿no? O sea, eso de venenosa no sé, pero hazte una serpiente igual y móntala en un asta de bandera, o sea, en un palo. Si cualquiera que sea mordido la mira, se curará, se recobrará. Y aquí es donde empieza algo muy bonito, precioso lo que vamos a ver ahorita. Moshe hizo una serpiente de cobre y la montó en un asta de bandera. Y cuando cualquiera era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de cobre y se sanaba, se recobraba, o sea, se curaba. Fíjate, les pongo yo aquí, no fue Moshe quien intercedió por ti y por mí, en nuestro caso. Porque, ¿se acuerdan?
Moshe salió corriendo, se postró delante de Adonai y le dijo, Señor, perdónalos, son un pueblo contumaz, rebelde, pero no los destruyas, no los mates. En nuestro caso no fue Moshe el que se postró y intercedió por nosotros. Fue Hashem mismo, en la figura de Yehoshua. ¿Estás entendiendo eso? Yehoshua mismo fue quien intercedió por nosotros y se dio a sí mismo para no morir por las mordeduras de la serpiente, por las mordeduras de Hasatán en este mundo, por las mordeduras y la influencia, ¿no? Piensa en mordidas, pero cuando piensas en mordidas de serpiente, piensa en sexo ilícito, ¿no? Pornografía, asesinato, robo, maledicencias. Quien nos libró de eso fue Mashiach en la cruz. Fíjate lo que dice Juan 3. Juan, el Evangelio de Juan 3, 14, 15. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que levanten al Hijo del Hombre. Para que todo el que en él cree tenga vida eterna. Todo el que voltee su rostro hacia la cruz. A mí sí me pega mucho esto, mucho, de verdad. Todo el que contemple la cruz no puede pasar desapercibido, ¿no? Todo el que entienda lo que pasó en el madero no volverá a ser el mismo, no puede ser el mismo, ya no puede seguir viviendo igual. Todas las mordeduras, todo el daño que el mundo te ha hecho y toda la maledicencia que el mundo ha provocado en ti, cuando tú volteas hacia la cruz, Javerim, se acabó, sanado. Y no me refiero a voltear y contemplar solamente muy románticamente, no. Así como el Hashem es escuchar y actuar, el ir y contemplar es obrar y hacer conforme a lo que se nos ha enseñado. La mortandad eterna, fíjate lo que les pongo yo aquí, la mortandad eterna cesó. Así como cesó la mortandad por las serpientes, ¿no? Cuando se levantó este madero, ¿no? Y así como se levantó el madero con la serpiente esta, así también se levantó el madero y fue alzado Mashiach y fue levantado Cristo para que cesara la mortandad eterna. Las buenas nuevas son que la mortandad eterna, tuya y mía, ha sido quitada, cesó. ¿Dimensionas eso? Cesó. Para que tú y yo, hoy, no muramos condenados por nuestros delitos y pecados. Y no que no muramos físicamente, sino que no muramos espiritualmente y nos podamos encontrar con nuestro Adón en el último día. Los israelitas prosiguen, en el 10 dice, la marcha y acamparon en Obod. Salieron de Obod y acamparon en Iyé, Abarim, en el desierto que colinda con Moab por el este. De ahí salieron y acamparon en el arroyo de Sereb. De ahí salieron y acamparon más allá del Arnón, es decir, en el desierto que se extiende desde el territorio de los Emoritas, porque el Arnón es la frontera de Moab, entre Moab y los Emoritas. Por eso, el libro de las guerras de Hashem habla de Waheb en Sufah y los arroyos en el Arnón. Y yo estaba investigando porque me dije, libro de las guerras, ¿cuál es este libro de las guerras, no? Y este libro, al que aquí se hace referencia, fíjate que no se tiene fragmento alguno, ni se conoce, o sea, conoce la referencia de este libro, y lo que dicen los conocedores de esto, que muy probablemente sea una descripción detallada de cada una de las batallas que Hashem ganó contra los pueblos paganos. Este libro, obviamente, quien lo escribiría, si alguien lo escribió, fue el propio Moshe, porque él es el que vivió en vida
propia y en carne propia y pudo ver detalles y ver la grandeza y lo glorioso. Pero de este libro nada más se sabe. Hay quien habla que es el libro de Jacer, no sé, hay tantas cosas, pero me llama la atención que se ha mencionado el libro de las guerras de Hashem. Pero lo que más me impresionó no fue que ver un libro de las guerras de Hashem, sino el título, las guerras de Hashem, no las guerras de Israel, las guerras de Hashem. Pues Él es el que gana, Él es el que pelea y Él es el que hace las guerras. El 15 dice, y con sus arroyos tributarios que se extienden a lo largo del asentamiento de Ar, abrazando el territorio de Moab, y de ahí a Ver, que es el pozo donde Hashem le dijo a Moshe, congrega al pueblo para darles agua. Entonces Israel cantó esta canción. Brota pozo, canta, le dice, ¿no? El pozo que cavaron los capitanes, que comenzaron los nobles del pueblo con mazos y con sus propios bastones, y del Midbar a Matanajá, ¿no? Así decía, yo creo, el canto que estaban cantando, ¿no? Y de Matanajá a Nahaliel, y de Nahaniel a Barmot. Y fíjate, yo les pongo aquí, ¿no? Una y otra vez el favor de Hashem se hizo manifiesto al pueblo. Un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, ¿no? Recibió agua en medio del desierto. Recibió maná en medio de la nada. Y cuando tuvieron ganas de carne, les dio carne para que se les saliera hasta por las narices, dice, ¿no? Nosotros también recibimos esa agua de la que Hashem provee. Vamos al Evangelio de Juan nuevamente. Juan 4:14. Juan 4:14. Dice, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Escuchaste lo que dice? Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Nunca más tendrá sed. O sea, no importa, y es que, ¿sabes? No se trata de sed física. Se trata de la sed espiritual. La necesidad de Él en nuestras vidas. Sino que el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. ¿No? Bendito sea Dios. Bendito sea el Padre. Porque Él nos dio vida eterna. Y esa agua es Mashiach. Esa agua, dice, el que beba de esta agua nunca más tendrá sed. Pues no, porque estaremos una eternidad con Él. Y dice el 20, y de Bamot al valle que está en el país de Moab, en la cumbre de Pisgah, que mira al desierto. Israel, el 21 dice, Israel entonces envió mensajeros a Sihón, rey de los Emoritas, y le dijo, déjame pasar por tu país. No nos desviaremos a los campos ni a los viñedos, ni beberemos agua de los pozos, seguiremos al camino real hasta que hayamos cruzado tu territorio. Pero Sihón no dejó pasar a Israel por su territorio. Sihón reunió a todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Vino a Yatzá y se enfrentó en batalla con Israel. Pero Israel le pasó espada, ¿no? Yo estaba estudiando y dije, le pasó, pero encima, ¿no? Le pasó espada y tomó posesión de su tierra desde Arnón hasta el Yabok, hasta Az de los amonitas, porque Az marcaba la frontera de los amonitas. Israel tomó todas aquellas ciudades e Israel se estableció en todas las ciudades de los amonitas, en Hezbón y en todas sus dependencias. Y fíjate mi comentario que yo les pongo es, así pasa contra todo el que contiende contra el Evangelio, contra Mashiach y contra su obra. Se le es presentado el Evangelio a grandes, chicos, ricos, medianos, pobres, sabios e indoctos. Todo el que decide contender contra Mashiach termina como este pueblo, borrado de la faz del universo. Oye, pero no exageres, no digas eso.
si no nadie ha muerto por negar el Evangelio, ¿no? La segunda muerte es ahí donde van a ver realmente el final. Todo aquel que niegue a Mashiach, todo aquel que decide ir en contra del Evangelio, todo aquel que decide ir en contra de Adonai, terminará como este pueblo, borrado de la faz del universo. Y es bien duro, porque como dije hace rato, todos tenemos a quien amamos y quien no conoce. Y yo creo que nuestra oración, así como la de Moshe, que intercedió y que cayó de rodillas de día y de noche, debe ser para con los nuestros una intercesión completa, total. Oremos y digamos: Señor, trae con tus lazos de amor a los que amamos, a los nuestros. Ahora bien, dice el 26, Hesbón era la ciudad de Sihón, rey de los Emoritas, quien había peleado contra un rey anterior de Moab y le había quitado toda su tierra hasta el Arnón. Por eso los bardos recitaban: vengan a Hesbón, firmemente edificada y bien fundada en la ciudad de Sihón. Tenían su verso, ¿no? Porque un fuego salió de Hesbón, una llama de la ciudad de Sihón, que consumió a Ar de Moab y las alturas que dominan el Arnón. Pobre de ti, Moab, estás arruinado, pueblo de Camosh. Sus hijos se han hecho fugitivos y sus hijas cautivas por un rey emorita Sihón. Pero los hemos derribado totalmente a Hesbón, junto con Dibón. Hemos traído desolación sobre Nofá, que está cerca de Medeba. Y así ocupó Israel la tierra de los emoritas. Y en el mundo diríamos, nadie sabe para quién trabaja. Ellos fueron y conquistaron, y al final todos ellos fueron destruidos y conquistados por Hashem, a través del instrumento que era su pueblo, con el cual ejecutó el juicio a todos y cada uno de ellos. Entonces Moshe mandó a espiar a Yacer y a capturar sus dependencias y desposeyó a los emoritas que había ahí. Y fíjate, en mi comentario les pongo una y otra vez dándole la victoria a su pueblo. ¿Te das cuenta? Aun cuando eran bien contumaces, bien rebeldes, bien de todo, Adonai sigue dándole victorias a su pueblo. Inclusive las glorias de otras batallas y de otros tiempos, nada eran junto al potente paso de Adonai, les pongo yo aquí, llevando a su pueblo batalla tras batalla, de victoria en victoria. Yo quiero imaginar lo aterrador que debió haber sido para todos y cada uno de los pueblos que estaban todavía sin haber sido y tenido contacto con el pueblo de Israel, y que escuchaban que venía su marcha andando y que veían caer uno y otro, y cayó Jericó, y cayó de Ar, y cayeron aquí, cayeron los de Moab. Ha de haber sido aterrador haber sido de esos pueblos. Prosiguieron, pero fíjate nada más, ¿no? Igual de aterrador es hoy escuchar que el Señor vendrá, que ya no vendrá con ninguna relación al pecado, sino vendrá como un juez, ¿no? Y aún así decidir, bueno, pues ya vendrá. Ya cuando venga ya vemos qué hacemos. ¿Te imaginas? El 33 dice: prosiguieron la marcha y subieron por el camino de Basán, y el rey de Og de Basán con todo su pueblo salió a Edrei para enfrascarse en batalla con ellos. Pero Hashem le dijo a Moshe: no les temas, que yo lo pongo a él, a todo su pueblo y a su tierra en tus manos. Es que a mí me puede muchísimo eso de que Moshe escuchara a Adonai diciendo eso. No les temas, soy yo el que va delante de ti. Le harás como le hiciste a Sihón, rey de los emoritas, que habitaba en Hesbón. Y es que fíjate, había una imponente estatua de Og, enorme, que se erguía afuera de las inmediaciones del lugar y causaba temor a quien se acercaba, porque era muy imponente. Esa era la deidad más que otra cosa que ellos adoraban, ¿no? Esta imponente estatua de Og, pero que sería aplastada por Hashem y su ejército igual. Entonces, ¿qué le dice Hashem a Moshe? No temas, no importa lo que veas, no temas, porque yo estoy contigo y yo voy detrás, delante y a tus lados, ¿no?
El 35 dice, ellos los derrotaron y a sus hijos y a toda su gente hasta que no le quedó ningún remanente y tomaron posesión de ese país. O sea, no quedó nadie de ese pueblo. Cada una de estas victorias, les pongo yo, debería haber convertido a Israel en un pueblo fiel, obediente, entregado a Adonai. La muerte en la cruz de Mashiach debería habernos, o debería hacer que nosotros fuéramos un pueblo obediente, un pueblo fiel, entregado a Adonai. Pero no fue así. Vamos a ver cómo con el paso del tiempo este pueblo una y otra vez se vuelve a caer, se vuelve atrás, vuelve a avanzar una y otra vez. El motivo es el mismo, ¿no? Es el mismito por el cual, el mundo hoy, después de ver la muestra más grande de amor y de fidelidad, sigue caminando ignorando a Dios. El mismo móvil, el mismo, la misma razón, el mismo, ¿cómo se llama? Motivante, y es el orgullo del hombre. El creer que algo de lo que tenemos es a consecuencia de lo que hemos hecho. De lo que poco o mucho yo he hecho. Dios sí está en el cielo, pero no metas a Diosito en esto. Él tiene otras cosas. Él tiene que cuidar de los de África, de los de la hambruna. A él está con ellos. Yo tengo que dedicarme a lo mío. O sea, yo no tengo tiempo para el Señor. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Fíjate nada más, ¿no? Este pueblo cae una y otra vez. Y a igual. Nosotros, ahora te voy a decir algo, ¿no? Te voy a ser honesto en esto que te voy a decir. Vamos cayendo, sí, pero ya no como deportivamente hablando, o sea, ya no es como una continuidad total y siempre es lo mismo y una y otra vez y vas y otra vez, y porque eso ya se llama revolcarse, ¿no? Sí, como el cerdo, dice, ¿no? El versículo, ¿no? Como el cerdo que se revuelque en su lodo, ¿no? En el lodo, ahí está, y tú lo bañas y lo peinas y le pones un moñito y dices, ay, a ver, ven, pink, por rosita, bien bonito, hasta lo perfumas y a los 5 minutos ya llegó pink. Uf, terrible, ¿no? Asqueroso. Porque es la naturaleza, sí, pero nuestra naturaleza ya ha sido cambiada, transformada. Esa es la naturaleza del cerdito, pero ya no es más nuestra naturaleza. Entonces, si hoy nosotros estamos una y otra vez en la misma situación, tenemos que empezar a pensar que algo anda mal en nuestra naturaleza. Esto nos pega a todos, a mí el primero, en situaciones, en áreas de nuestra vida en los que dices, Señor, te necesito porque yo aquí no la libro, yo aquí no puedo, yo aquí no, yo no tengo potestad suficiente en esta área de mi vida. Señor, sálvame, Señor, ten piedad de mí, Señor, capacítame, ¿no? Y conforme vamos andando en su Torah, el Señor nos va proveyendo de herramientas, armas, seguridades, que eso es muy importante, seguridades. Escuchaba yo, más bien escuchaba porque escuché las porciones que se publican semanalmente, y la porción esta de Aarón. De hecho iba a poner un comentario, pero ya no pude hacerlo, pero lo voy a hacer en este momento. Cuando Aarón muere, y Aarón, el Señor le dice, por cuanto hiciste, en cuanto pues no hiciste como, no me diste la gloria, pues no vas a conocer la tierra, la tierra prometida, no vas a entrar en ella, y pues ya, hasta aquí llegaron tus días, ¿no? Y pensé en automático cuando leí eso, en lo que Pablo decía, ¿no? Para mí el vivir es Mashiach, para mí es Yehoshua, la vida, pero el morir es ganancia. Porque cuando Aarón muere, duerme. Y duerme en la seguridad de que cuando despierte, tal vez en un abrir y cerrar de ojos, estará delante de su Señor. ¿Te imaginas qué locura, no? Qué espectacular, qué bendición. Y eso es lo mismo que nosotros debemos anhelar. Todo el tiempo, ¿no?
porque el vivir es Cristo, porque el vivir es Mashiach, porque el vivir es Yehoshua, y el morir es ganancia. Y no importa que ya ellos ya no fueran a entrar a la tierra prometida. Claro que entraron a la tierra prometida, pero a la verdadera y gran tierra prometida, la eterna, ¿no? A veces da mucha tristeza y da mucho temblor y tristeza el decir, pobrecito Aarón, no pudo, todo lo que hicieron y todo el camino que pasaron, y al final nada, pues al final se quedaron así, ¿no? Pues esperando a ver a qué hora llegaban. ¿Qué? Ellos recibieron el galardón, y no en este mundo, porque eso es lo que nosotros debemos transformar en nuestra vida. No debemos esperar el galardón en el mundo, sino en la eternidad, en la vida eterna. Y entonces, ya como comentarios finales les pongo, pero no fue así. Vamos a ver el paso del tiempo. Este pueblo una y otra vez se vuelve a caer. El motivo es el mismo, y habíamos hablado ya, que es orgullo, ¿no? Y voy a terminar este estudio justito como empezamos. Cuídate de creer que las victorias de tu vida son a causa de tus muchos talentos y de tus muchas virtudes. Cuídate de creer que te las mereces. Porque lo único que mereces, o merecemos, y merezco, porque yo el primero, es haber sido quitado de la presencia de Dios, destituido de su presencia. Y Él no hizo eso. Él nos dio entrada, ¿no? Cuídate de creer que te lo mereces. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. ¿Te suena lo que estoy leyendo? Pero cuando se manifestó la bondad de Hashem nuestro Salvador y su amor por los hombres, Él nos salvó por las obras de justicia que nosotros, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu y de santidad. Amén. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Yehoshua el Mashiach, nuestro Salvador. Y esto para que declarados justos por su favor, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, del 3 al 7. Y con esto vamos a terminar. Vivamos conforme a esa esperanza. Empeñémonos de verdad, pueblo, hermanos, Javerim, dando gloria y loor a nuestro Rey y Señor, Yehoshua HaMashiach. Amén. Pues Shabbat Shalom a todos. Les mando un abrazo fuerte desde Chequia, desde la República Checa, y espero pronto ya poder estar con mi iglesia. Bueno, no es mía, pero formo parte yo de ella, esta iglesia preciosa de los del camino, ahí físicamente con todos y cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo de esos apretadotes, ¿no? A Reniel, a todos, a mi Sonita, a todos y cada uno de ellos, Zulita. Los acabo de ver en un videito antes de que arrancáramos, los pude ver en un video porque les hice una videollamada, y de verdad que mi corazón está con ustedes y les extraño mucho. Y también con todos y cada uno de los que están a la distancia, con Edith, con Pili, con Luz, con todos y cada uno de los que siempre están ahí, fieles a la palabra de Adonai para estudiarla. Voy a hacer lo posible porque el día de mañana suba al menos, ya fuese un estudio de Ruth, o que es el final, ya Ruth ya es uno solo, ya no va a haber más, porque ahí se termina en este último estudio, o de Proverbios, ¿vale? Para que no nos vayamos retrasando demasiado y podamos seguir caminando conforme a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Adón, nuestro Señor bendito y hermoso Yehoshua HaMashiach. Les mando abrazos, y que el resplandor de nuestro Señor esté sobre ustedes, ¿no? Que Hashem les bendiga, les guarde, resplandezca sobre ustedes, y que tengan una semana llena de su shalom, que tengan una semana llena de esperanza, de amor,
de una semana completa de vida eterna, una semana completa de aferrarse a las cosas verdaderamente importantes. Amén. Prosigamos a la meta. Prosigamos a la meta. Shabbat Shalom a todos.